¿Te has preguntado alguna vez cómo las palabras pronunciadas hace más de 2 milenios siguen impactando vidas en todo el mundo? Hoy exploraremos 25 de las enseñanzas más poderosas de Jesús que han trascendido el tiempo y las culturas, brindándonos una guía invaluable para la vida moderna. Pero primero, una pregunta para usted: ¿qué principios cree que son más necesarios en nuestro mundo actual? Comenta tus respuestas a continuación y únete a esta conversación transformadora, desde perdonar sin límites hasta amar a nuestros enemigos. Estas enseñanzas no solo han dado forma a la historia, sino que también pueden cambiar nuestra vida personal si estás dispuesto a explorar cómo estas antiguas enseñanzas pueden iluminar y mejorar tu vida diaria. Y si eres nuevo aquí, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificación para no perderte ninguna de nuestras exploraciones en profundidad de la palabra de Dios. Amad a vuestro prójimo como a vosotros mismos en un mundo donde el ruido de la discordia a menudo ahoga los susurros de la solidaridad. Las palabras de Jesús resuenan como un llamado a volver a lo básico para redescubrir la esencia de lo que significa ser humano. No es solo una orden, sino un camino hacia la plenitud y una vida más plenamente conectada. Imagínese por un momento, caminando por una calle llena de gente, viendo rostros de todas las edades, de todas las culturas, cada uno con su propia historia, sus luchas, sus alegrías y tristezas. Amarlos como a ti mismo significa más que un simple saludo e implica comprender que cada uno de estos rostros es un reflejo de ti mismo, un espejo de tu propia complejidad y asombro. Esta enseñanza, muy sencilla en su expresión, es revolucionaria en su aplicación. Nos desafía a mirar más allá de nuestras diferencias y reconocer la humanidad común que nos une en uno. Una de las parábolas más conmovedoras de Jesús cuenta la historia de un hombre que fue asaltado al costado del camino, mientras otros pasaban. Un samaritano, considerado extranjero y enemigo, se detuvo para ayudar. La acción del samaritano no fue simplemente un gesto de caridad, sino un acto de profundo reconocimiento humano. No vio a un extraño en la tierra, vio a un hermano que se reflejaba a sí mismo, digno de misericordia y cuidado. Este momento resume la esencia de amar al prójimo, de no ver en el otro nada más que uno mismo. ¿Cómo podemos practicar esta enseñanza en la vida diaria? Empieza con pequeños gestos, una sonrisa, una palabra amable, un momento para escuchar. Cada acto de bondad es un hilo que teje nuestra comunidad humana más fuerte y unida, en un mundo que muchas veces valora la superficialidad en la que esta enseñanza nos invita a profundizar. Anímanos a preguntarnos cómo puedo ser un mejor vecino, amigo, hermano o hermana. No se trata solo de grandes gestos, es la suma de innumerables pequeños momentos de bondad y comprensión. La belleza de esta enseñanza radica en su universalidad, independientemente de tu fe, cultura u origen. El llamado a amar al prójimo como a ti mismo trasciende todas las barreras. Es un principio que fortalece las sociedades, tiende puentes y sana los corazones. Con estas palabras, te invito a considerar cómo este antiguo mandamiento podría ser relevante en tu vida. Hoy hay alguien a quien puedes echarle una mano. Hay viejas heridas que pueden sanarse con una nueva comprensión. Cada paso que damos hacia quienes nos rodean es un paso hacia una mejor versión de nosotros mismos. Entonces, mientras continuamos en nuestro camino, recordemos que cada persona que conocemos lleva dentro de sí la luz divina de la conexión y la promesa de un mundo más compasivo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. No es solo una lección de hace 2000 años, sino la clave para liberar el potencial más profundo de la humanidad. Hoy te animo a que lleves esta enseñanza contigo y dejes que ilumine tus acciones y relaciones. Mira a tu alrededor, reconoce al prójimo en cada encuentro y recuerda que en el corazón de la vida estamos profundamente conectados por hilos invisibles de humanidad mutua. En este reconocimiento, no solo encontramos una manera de vivir juntos sino también una manera de prosperar juntos. Perdona a los demás no 7 veces sino 70 veces 7 en el entramado de las relaciones humanas. A menudo nos encontramos en la encrucijada del conflicto y la confrontación.
Es en estos momentos que las palabras de Jesús nos invitan a considerar no solo la importancia del perdón sino también su infinita capacidad para sanar y restaurar el perdón. Otros no 7 veces sino 70 veces 7. Este número no es literal sino una metáfora del infinito, un llamado al perdón más allá de lo que podemos contar. Piensa en un momento en el que el perdón te liberó del peso del resentimiento. Por ejemplo, el tiempo es un amigo que no cumple una promesa o un familiar que olvida un compromiso importante. En esos momentos, la decisión de perdonar puede cambiar por completo el curso de una relación. El perdón es como la lluvia que cae sobre tierra seca, trayendo vida nueva y fresca. Las posibilidades anteriores eran solo desolación. Jesús compartió la parábola del siervo despiadado que, después de haber sido perdonado de una gran deuda, se negó a perdonar la pequeña deuda de otro. Esta historia contada en Mateo capítulo 18, versículos 21 al 35, nos muestra un espejo de nuestra propia vida. ¿Cuántas veces nos negamos a perdonar incluso cuando hemos sido perdonados más que a nosotros mismos? Perdonar 70 veces 7 es un viaje que desafía nuestra naturaleza humana. Cada acto de perdón es un paso hacia una mayor compasión y empatía, reconociendo que todos estamos en el proceso de aprender y crecer, y que cada uno de nosotros necesita gracia y espacio para crecer. Imagine un mundo donde cada pequeña queja se resuelva con paciencia y comprensión. Un mundo donde la comunidad se construye sobre la base del perdón mutuo. El mundo comienza contigo y yo, en nuestras familias, en el trabajo y en nuestras interacciones diarias. Perdonar no significa olvidar o ignorar el dolor que otra persona haya podido causar. Más bien, es un acto de liberación personal, una decisión de no permitir que ese dolor defina o destruya nuestro propio yo interior. En esencia, es la elección de amar en lugar de odiar, de construir en lugar de destruir. Es en la práctica del perdón que encontramos la paz. La paz no proviene de la ausencia de conflicto sino de nuestra capacidad para enfrentarlo y transformarlo de manera edificante y restauradora. Por tanto, el perdón es una de las acciones más valientes y fuertes que uno puede realizar en este camino hacia el perdón. Es personal y a menudo difícil. Requiere una honestidad brutal y una vulnerabilidad increíble. Pero cada paso en este camino no solo nos cambia a nosotros, sino que también tiene el potencial de cambiar a todos los que conocemos. Por todos lados, por eso hoy te invito a reflexionar sobre esos momentos en los que puedes extender tu perdón. Piensa en las libertades que esta acción puede abrir, no solo para los demás sino también para ti mismo. ¿Qué relaciones se pueden reparar? ¿Qué paz puedes encontrar en nuestras manos? Tenemos el poder de transformar nuestras vidas y nuestro mundo con nuestras acciones. Perdona no solo una, ni 7, ni 20, sino innumerables veces en la búsqueda de una comprensión más profunda y una compasión más amplia. Este es el desafío que Jesús nos plantea, y es una invitación a vivir más plena y libremente. La parábola del buen samaritano en un mundo a menudo dividido por prejuicios y miedos invisibles. La parábola del buen samaritano nos da una visión completamente diferente. La pregunta que le hacen sobre cómo heredar la vida eterna y quién es realmente nuestro prójimo es una historia que desafía las barreras sociales y nos enseña el verdadero significado de la compasión. De Jerusalén a Jericó, una ruta famosa por sus peligros. Este hombre cayó en manos de ladrones, quienes no solo le robaron sino que también lo dejaron medio muerto al costado del camino. Fue un espectáculo que despertó una pasión inmediata, pero también le hizo plantearse una pregunta: ¿quién se detendría a ayudar? Primero, un sacerdote pasa junto a una persona de fe. Esta persona, al ver al herido, decidió cruzar al otro lado de la calle y continuar su recorrido. Entonces un levita, también líder religioso, repitió la misma acción. Ambos, a pesar de sus roles sagrados, eligen la indiferencia. Aquí, Jesús nos muestra que las expectativas pueden ser engañosas y que la verdadera moralidad se mide por las acciones, no por las apariencias.
Luego aparece en la historia un samaritano, una figura inesperadamente despreciada entre los judíos y samaritanos de la época. Esta persona se detuvo no solo para darle primeros auxilios, sino también para llevar al herido a una posada y asegurarse de que se recuperara pagando de su propio bolsillo. Sus acciones son un ejemplo de amor desinteresado y sacrificio. La alegoría es poderosa porque rompe con los estereotipos raciales y religiosos. El samaritano no vio un enemigo en el herido, pero vio a un ser humano necesitado de ayuda. Jesús usa la imagen de los demás para enseñarnos que nuestros vecinos no siempre son quienes esperamos que sean. En nuestra vida diaria, ¿cuántas veces ignoramos el sufrimiento de los demás por los prejuicios o las prisas de la vida? La parábola nos invita a detenernos, observar verdaderamente y actuar con misericordia. La relevancia de esta enseñanza continúa en un mundo que a menudo se siente dividido. Jesús es un llamado a la acción de claridad para ser un agente de sanación y un puente de comprensión. Esto requiere coraje y voluntad de actuar contra la marea de la indiferencia y la indiferencia. La historia nos muestra que la compasión no conoce límites y no se limita a ningún grupo en particular. Cada acto de bondad es un paso hacia un mundo más comprensivo y justo, donde las acciones hablan más que las etiquetas. Cada vez que escuchamos o leemos la parábola del buen samaritano, tenemos la oportunidad de reflexionar sobre nuestra propia vida. ¿Realmente vivimos como vecinos? ¿Estamos dispuestos a ayudar sin esperar nada a cambio de quienes necesitan nuestra ayuda? La historia del buen samaritano nos desafía a mirar más allá de nosotros mismos, a ser como los samaritanos que no dudaron en extender la mano. En este acto de dedicación y servicio está la esencia de lo que Jesús enseñó, amar al prójimo no solo con palabras sino también con acciones. Eventos específicos e importantes, Jesús y la mujer cometiendo adulterio. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. En una de las escenas más reveladoras y de oración del Nuevo Testamento, encontramos a Jesús en medio de un dilema moral. No solo puso a prueba su sabiduría sino que también demostró su inquebrantable compasión. La historia tiene lugar en el templo, donde Jesús enseña a la multitud. De repente, los escribas y fariseos le presentaron a una mujer sorprendida en adulterio, tratando de arrestarlo. Sus propias palabras lo pusieron en un dilema legal y moral. Los acusadores citan la ley de Moisés, según la cual la mujer debe ser apedreada. Esperaron ansiosamente que Jesús cometiera un error. Si él dijera que no la apedrearan, parecería que estaba contradiciendo la ley. Si él está de acuerdo, su mensaje de misericordia y perdón será cuestionado. Sin embargo, Jesús respondió de una manera que nadie esperaba. En lugar de confrontar directamente la legalidad o moralidad de esa acción, simplemente dejó su dedo en el suelo. Lo que escribió sigue siendo un misterio. Sus acciones toman tiempo para aliviar la tensión y permitir que la gente reflexione sobre la situación. Al levantarse, lanzó un desafío simple pero profundo al que estaba libre de pecado: tirar la primera piedra. Desafía solo a los acusadores, pero invita a cada persona presente a examinar sus vidas individualmente. Comenzando desde el mayor hasta el menor, los acusadores se retiraron, dejando a la mujer sola con Jesús. En este momento, Jesús se convierte no solo en su abogado sino también en el espejo de la conciencia de la multitud. Al final, Jesús le habla a la mujer no con una condena sino con una simple pregunta. ¿Dónde está la gente que te acusó? ¿Nadie te condena? Cuando ella respondió que nadie hacía eso, Jesús dijo: ni yo te condeno, sigue adelante y no peques más. Con estas palabras Jesús no solo respetó la dignidad de la mujer sino que también les dio una segunda oportunidad, un nuevo comienzo. Esta interacción es un poderoso recordatorio de la centralidad del perdón y la misericordia en el mensaje de Jesús. En lugar de aferrarse a la letra de la ley, Jesús enfatizó la compasión al comprender la situación de cada individuo y la posibilidad de redención.
En nuestra sociedad actual, donde los juicios y las críticas son rápidos y a menudo crueles, esta historia nos desafía a pensar dos veces antes de juzgar a los demás. Enséñanos la importancia de la empatía y la comprensión de que todos tenemos defectos y somos dignos de compasión. Cada uno de nosotros puede tomar esta lección como un llamado a la acción para ser más amables y comprensivos con los demás en cada interacción. Tenemos la oportunidad de reflejar el amor y la misericordia que Jesús demostró al elegir el perdón sobre el castigo, la esperanza sobre la desesperación. No solo como testimonio de su sabiduría y compasión, sino también como un desafío eterno para todos nosotros. Nos invita a mirar más allá de nuestras primeras impresiones y encontrar formas de apoyar la restauración de la devastación en un mundo hambriento. Al tirar piedras, seamos los primeros en buscar la comprensión y el perdón. Al hacerlo, no solo transformamos la vida de quienes nos rodean, sino que también nos acercamos un poco más al ideal de comunidad y al ideal de comprensión que Jesús enseñó con su vida. Amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. En una de sus enseñanzas más contradictorias, animó a sus seguidores a amar a sus enemigos y a orar por sus perseguidores. El Sermón del Monte no solo destrozó las expectativas, formas comunes de venganza, pero también establecieron estándares extremadamente altos de amor y perdón. Imagínese por un momento cómo se sentiría confrontar a alguien que le ha hecho daño, no con ira o venganza sino con compasión y oración. En contra de nuestra naturaleza humana, la naturaleza a menudo exige justicia ojo por ojo. Sin embargo, Jesús nos invita a mirar más allá de nuestras reacciones instintivas y considerar una forma de amor. Porque va más allá de las circunstancias ordinarias. Amar a tus enemigos significa reconocer su humanidad. La misma humanidad que compartimos a pesar de nuestras diferencias y conflictos. Significa mirar más allá de sus acciones, entender que cada persona es más que lo peor que ha hecho. Al orar por quienes nos persiguen, no solo abrimos la puerta a su potencial transformación sino también a la nuestra. Este enfoque transformador tiene el poder de cambiar toda la dinámica del conflicto. Cuando respondemos al odio con amor, al prejuicio con comprensión. Este ciclo de odio y venganza es el poder del amor incondicional que Jesús predicó y practicó. Considere el impacto de esas acciones en su propia vida. Cuando eliges amar a quienes te desafían, reduces el poder que puede tener su negatividad. Además, al orar por alguien, cambias tu corazón y tu perspectiva hacia esa persona. Esto no solo puede aligerar la carga del resentimiento sino también abrir caminos hacia la reconciliación. No esperar nada bueno de ti puede significar decir palabras de aliento en lugar de críticas. Ofrezca ayuda en lugar de cierre y ofrezca comprensión cuando otros decidan juzgar. Este mandato de Jesús también nos llama a ser proactivos en nuestra vida espiritual. Orar por quienes te persiguen no es un acto pasivo sino un compromiso activo por el bienestar de los demás, incluso en tiempos difíciles. Es una forma de liberación personal que elimina todos nuestros deseos dañinos y fortalece nuestra propia moralidad y ética. Respecto a esta enseñanza, piensa en las pequeñas batallas diarias que enfrentamos con los demás. Ya sea en el trabajo, en la comunidad o incluso en casa. Cada una de estas situaciones es una oportunidad para aplicar este principio radical. Cada momento de tensión es una invitación a responder de manera diferente y coherente con este llamado superior. Al fomentar este tipo de amor y oración, no solo estamos obedeciendo uno de los mandamientos más desafiantes de Jesús, pero también estamos construyendo un mundo más pacífico y empático. Nos convertimos en ejemplos vivos de lo que significa amar sin condiciones y sin esperar nada a cambio. Entonces, mientras continuamos en nuestro camino, recordemos que estas enseñanzas no son simplemente ideales elevados sino posibles prácticas diarias que son actos de fe en ese día. Cada día tiene el poder de transformar no solo nuestras vidas individuales sino también el tejido de nuestras comunidades. Al amar a nuestros enemigos y orar por quienes nos persiguen,
estamos verdaderamente en el camino que Jesús trazó, el camino del amor, la misericordia y la paz inquebrantable. El mayor entre vosotros será vuestro servidor. En un mundo donde la grandeza a menudo se mide en términos de poder y estatus, Jesús presenta una idea completamente diferente. El mayor entre vosotros será vuestro servidor. Esta enseñanza no solo desafía nuestra sabiduría convencional sobre el liderazgo y el éxito, sino que también redefine lo que significa ser verdaderamente grandioso. Este poderoso dicho se encuentra en el contexto de Jesús observando cómo los líderes buscan las mejores posiciones en el mundo. Reuniones y saludos respetuosos en el mercado responden a esta búsqueda de reconocimiento. Jesús invierte la jerarquía al hacer del servicio a los demás la más alta de todas las ambiciones. Imagine un líder que, en lugar de buscar ser servido, busca oportunidades para servir a los demás. Este líder no está en una torre de marfil separada de las necesidades del pueblo, sino que está en las calles, en los hogares, respondiendo a quienes necesitan consejo, ayuda o simplemente un oído que les escuche. Este es el tipo de liderazgo que Jesús exaltó y practicó con su ejemplo más expresivo en la última cena. Jesús se arrodilló para lavar los pies de sus discípulos, tarea habitualmente reservada a los servidores más humildes de la sociedad de aquella época. A través de este acto de humildad, Jesús no solo enseñó sobre el servicio, sino que también estableció un modelo de cómo los líderes deben interactuar con aquellos a quienes sirven. Este acto de lavamiento de los pies rompió todas las expectativas de los discípulos, algunos de los cuales inicialmente estaban en contra de él. Al vivir según este principio, también encontramos una satisfacción más profunda en nuestra propia vida. Servirnos a los demás enriquece nuestro espíritu y nos da un sentido de propósito y conexión que el éxito personal rara vez puede proporcionar. En una cultura que a menudo elogia el individualismo y el éxito egoísta, nos desafían a mirar más allá de nosotros mismos y encontrar la grandeza en la humildad y el servicio. Entonces, mientras buscamos nuestro camino en el mundo, recordemos que la verdadera grandeza no se mide por la cantidad de personas que nos sirven, sino por la cantidad de personas a las que servimos. ¿A cuántas personas podemos atender? Este es el legado de liderazgo que Jesús nos dejó, un legado que continúa desafiando y enriqueciendo a quienes eligen seguirlo. La parábola del lavatorio de los pies es uno de los momentos más profundos y reveladores de su ministerio. Jesús enseñó una lección profunda a través del humilde acto de lavar los pies de sus discípulos. Este acto lleno de simbolismo y amor ocurrió en la última cena justo antes de que Jesús enfrentara su pasión y muerte. En ese contexto, cada gesto y cada palabra tenía un significado especial mientras preparaba la cena. Jesús sabía que su tiempo en la tierra se estaba acortando, por eso decidió dejar atrás no solo sus enseñanzas sino también un ejemplo vivo de cómo se debían tratar. Hay una mejor manera de hacerlo que mediante una acción que normalmente realiza un sirviente. Ese fue el acto de lavar los pies de Jesús, rompiendo todas las normas y expectativas de la sociedad de aquella época. Pero del polvo del camino, lavado solo por los sirvientes, este es Jesús, el Maestro que se inclina para realizar esta humilde tarea. Ofrece a sus discípulos una imagen clara de su servicio y sacrificio. Peter, especialmente, se resistió al principio. Pedro no podía imaginar que el Maestro lo consideraba su líder y le ordenaba humillarse de esta manera. Pero Jesús le explica que esta acción es fundamental para comprender plenamente su mensaje y misión. Si no te lavo, no tendrás parte conmigo, le dijo a Pedro, enfatizando la importancia de aceptar este servicio como parte integral de tu relación con él. Al lavar los pies de sus discípulos, Jesús estaba haciendo más que lavarles los pies físicamente. Estaba purificando sus vidas para prepararlos para la nueva vida que vendría después de su resurrección. Fue un signo de purificación, un gesto que señaló la transformación interior que Jesús deseaba para cada uno de ellos. Esta acción es también un poderoso recordatorio de que nadie es demasiado bueno para servir a los demás. En cambio, Dios eligió el papel de siervo.
Esta elección no disminuyó su grandeza, al contrario, la realzó al demostrar que el verdadero poder y liderazgo consisten en servir a los demás. No solo preparó a sus discípulos para su ausencia física, sino que también les enseñó cómo continuar su obra. Porque os he dado ejemplo, para que lo que yo os he hecho, también vosotros lo podáis hacer, es decir, les dijo, el legado de Jesús no son solo palabras y milagros sino también actuar mediante los hechos. Amor seco y humildad en la vida diaria. Esta historia nos invita a reflexionar sobre cómo servimos a los demás. Tendemos a ayudar a los necesitados sin preocuparnos por nuestro estatus o cómo nos perciben los demás. Estamos dispuestos a emprender las tareas más humildes, cosas que otros evitan. Siguiendo el ejemplo de Jesús, estamos llamados a adoptar una actitud de humildad y servicio. Buscar siempre la felicidad de los demás antes que la propia es un desafío que va en contra de muchas de nuestras tendencias. Respecto a la verdadera riqueza, Jesús nos invita a considerar dónde estamos invirtiendo nuestros recursos más preciados. No acumulando riquezas en la tierra sino en el cielo, Él nos habla, señalando una verdad que trasciende el tiempo y la cultura. Este consejo no solo desafía nuestra comprensión de valorar lo eterno por encima de lo temporal. La advertencia de Jesús proviene de la observación de que los tesoros terrenales son vulnerables y pueden ser destruidos por la polilla o el fuego. Robados por ladrones, por el contrario, los tesoros que acumulamos en el cielo son inmunes al daño y al robo. Sin embargo, estos tesoros no son de oro ni de plata sino de valores de amor, bondad y justicia que tienen una vida útil y un impacto mucho más allá de nuestra existencia terrenal. Al animar a sus oyentes a invertir en el cielo, Jesús estaba pidiendo un cambio fundamental de perspectiva. No exagera la naturaleza de las necesidades terrenales, pero nos recuerda que nuestra primera prioridad es buscar un impacto duradero y significativo. Esto implica fomentar las relaciones, servir a los demás y vivir según principios éticos que reflejen los valores del reino de Dios en un mundo donde la acumulación de riquezas y posesiones. Las cosas materiales a menudo dominan nuestras ambiciones y energías. Puede parecer contradictorio, incluso extremo, pero ofrece libertad frente a la ansiedad que conlleva la búsqueda de seguridad material. Jesús nos asegura que al centrar nuestra atención en el reino de Dios y su justicia, se cubrirán las necesidades esenciales. Esta perspectiva no solo cambia la forma en que vemos el dinero y los recursos, sino que también afecta profundamente la forma en que interactuamos con los demás. Cuando nuestro enfoque cambia de acumular riqueza a impactar vidas, nuestras relaciones se vuelven más ricas. Valoramos a las personas menos por lo que tienen y más por lo que son. Reflejos claros de nuestras creencias más profundas, nos convertimos en faros de esperanza y puntos de luz en una cultura a menudo consumida por la competencia y la acumulación. Esta enseñanza de Jesús también nos da paz interior al saber que estamos invirtiendo en algo que no solo nos beneficia personalmente sino que también tiene el potencial de beneficiarnos a nosotros. Esta paz proviene del entendimiento de que estamos alineando nuestras vidas con un propósito eterno y divino en cada acto de generosidad y cada acto de generosidad. Los momentos de servicio son ejemplos de cómo podemos acumular tesoros en el cielo. Cada vez que elegimos la generosidad en lugar de la codicia, la paz en lugar del conflicto o la justicia en lugar de la indiferencia, estamos depositando en nuestra cuenta celestial. Al continuar nuestro caminar diario, consideramos que el tesoro que estamos acumulando son nuestros esfuerzos y recursos dirigidos hacia cosas de valor duradero y eterno. Estamos invirtiendo en la felicidad de los demás y en difundir el amor y la justicia. Al recordar y aplicar las enseñanzas de Jesús de no acumular tesoros en la tierra sino en el cielo, podemos comenzar a vivir de una manera que no solo cambie nuestras vidas sino que también tenga un impacto positivo en el mundo que nos rodea. El fariseo y el publicano, en una de las historias más profundas sobre la humildad y la autenticidad en la vida espiritual, Jesús nos presenta la parábola del fariseo y el publicano. Este breve pero poderoso mensaje revela la profundidad de cómo Dios ve nuestras actitudes y acciones.
Contrastando dos personajes muy diferentes en la oración, la escena tiene lugar en el templo, un lugar sagrado donde personas de todos los ámbitos de la vida vienen a conectarse con lo divino, incluido un fariseo. Sí, y un recaudador de impuestos. El primero era considerado un pilar de la justicia religiosa y el segundo era considerado un pecador y un paria debido a su profesión de recaudador de impuestos para los romanos. El fariseo se puso de pie y oró para sí mismo en lo que parecía una actuación de sí mismo. Las virtudes que enumeró, sus ayunos, el diezmo estricto y la obediencia a la ley, lo comparaban favorablemente con aquellos que consideraba moralmente inferiores. Su oración estaba llena de autoalabanza, revelando un corazón lleno de orgullo y complacencia, en contraste con el recaudador de impuestos que se mantenía a distancia, incluso cuando se atrevía a levantar los ojos al cielo, golpeándose el pecho. Un gesto profundo y doloroso de arrepentimiento en la cultura de esa época, simplemente pedirle a Dios que tenga misericordia de mí, pecador. Su oración fue breve, pero en ella había una sinceridad y humildad que estaba completamente ausente en las palabras de los fariseos. Jesús termina la parábola con una declaración sorprendente: fue el recaudador de impuestos, no el fariseo, quien regresó a casa justificado ante Dios. Con esto, Jesús no solo destrozó las expectativas de sus oyentes sobre quien se consideraba justo, sino que también estableció un principio poderoso de la gracia y la humildad de Dios. Esta parábola nos enseña que la verdadera justicia no se mide por la observación de rituales externos o por comparación con otros. Es una condición del corazón capaz de reconocer nuestra propia necesidad de misericordia y de acercarnos auténticamente a Dios en nuestra vida. Es fácil para nosotros caer en la trampa de los fariseos y encontrar consuelo al compararnos con los demás, al enumerar nuestras buenas obras o al mantener una imagen de rectitud. Sin embargo, las enseñanzas de Jesús nos invitan a examinar nuestro corazón y buscar una relación más honesta y humilde con lo divino. Nos desafía a considerar cómo valoramos a los demás, considerarnos superiores en función de nuestros logros espirituales o morales, o darnos cuenta de que todos necesitamos gracia y compasión. Al reflexionar sobre el fariseo y el recaudador de impuestos, recordemos que frente a la divinidad, lo que realmente importa es la sinceridad de nuestro corazón, no la impresión que damos a los demás. Es un llamado a la autenticidad y la gracia en nuestro caminar espiritual mientras nos esforzamos por vivir vidas de integridad y fe. Que la parábola del fariseo y el publicano sea un recordatorio constante de que la humildad y la sinceridad son verdaderos signos de justicia que agrada a Dios. Cada día trae una nueva oportunidad para acercarnos con los corazones abiertos, con manos puras que no buscan la aprobación de los demás sino que buscan la misericordia y el amor de Dios. Entra como un niño al reino de los cielos, en una de sus enseñanzas más intuitivas y evocadoras. Jesús presenta un ideal sorprendente de cómo debemos acercarnos al reino de los cielos. Mientras Jesús enseñaba, algunos padres llevaron a sus hijos para que los discípulos los bendijeran. Pensando en proteger el tiempo y la atención de sus maestros, intentaron disuadirlos, pero Jesús de ninguna manera estuvo de acuerdo. Lamentablemente, recibí una declaración que ha resonado a través de los siglos: dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis porque ese es el reino de los cielos. Esta sencilla invitación revela la inmensa profundidad de la naturaleza de acercarse a Dios. Jesús no solo dijo que el reino de los cielos está abierto a todos, sino también que hay cualidades necesarias en los niños para comprender y entrar en este reino. Estas son las cualidades de la humildad, la dependencia, la sinceridad y la capacidad de dejarse sorprender por el mundo. Por naturaleza, los niños no pretenden ser algo que no son. No tienen agendas ocultas ni buscan poder sobre los demás. Su mundo está lleno de preguntas más que de certezas y abordan la vida con una curiosidad insaciable. Aprender y estar dispuesto a aceptar la orientación de sus cuidadores. Estas son características que Jesús señala como muy importantes para quienes desean ser parte de su reino. Al pedirnos que seamos como niños, Jesús nos pide que dejemos de lado nuestro orgullo y nuestro deseo de control.
En el mundo adulto, a menudo valoramos la autonomía por encima de la interdependencia, la sofisticación por encima de la simplicidad y el escepticismo por encima de la fe. Pero este no es el camino hacia el reino de los cielos. Al contrario, es a través de la humilde aceptación de nuestras propias necesidades y limitaciones que iniciamos el camino hacia lo divino. Esta enseñanza es también un poderoso recordatorio de que el reino de los cielos no se trata de acumular conocimientos o realizar grandes obras tangibles, sino de cultivar una relación genuina y sincera con Dios. La fe del tamaño de una semilla de mostaza puede mover montañas. En una de sus enseñanzas más inspiradoras e impresionantes, Jesús usa una pequeña semilla de mostaza para ilustrar el gran poder de la fe. Si tuvieran fe del tamaño de una semilla de mostaza, Él les dijo a sus discípulos que podrían decirle a esta montaña que se moviera de aquí para allá, y se movería. Esta metáfora no solo captura la imaginación sino que también desafía nuestra comprensión de lo que es posible. Usando la semilla de mostaza, la semilla más pequeña que se cultivaba en ese momento, Jesús enseñó que lo que importa no es la cantidad de fe sino la calidad. La sinceridad de esa fe, por pequeña que sea, puede marcar la diferencia. A menudo pensamos que necesitamos mucha fe y convicción para afrontar los desafíos de la vida. Pero Jesús nos dice que incluso un poco de fe genuina, aplicada consistentemente, puede tener un efecto transformador. No solo se trata de mover montañas físicas sino también de superar los principales obstáculos de nuestra vida. Pueden ser problemas personales, desafíos profesionales o barreras emocionales. La inmovilidad es cualquier cosa que se interponga en el camino de nuestro crecimiento y logros. Cuando Jesús habló de mover montañas, también habló del poder de la fe para cambiar las realidades internas y externas. La verdadera fe tiene la capacidad de cambiar realidades. Es esencial comprender que este tipo de fe activa es más que una mera creencia, también requiere acción. Nos motiva a actuar, tomar decisiones audaces y afrontar los desafíos con fe en que podemos superarlos. No por nuestra propia fuerza sino por el poder activado a través de nuestra fe en las enseñanzas de Jesús. La fe siempre está ligada a la realidad. No es una fe pasiva sino una fe que se expresa en nuestras decisiones y acciones diarias. Cuando enfrentamos la montaña, la fe nos guía hacia soluciones, a encontrar recursos, a conectarnos con los demás y a perseverar contra todo pronóstico. Esta idea también nos anima a reflexionar sobre el tamaño y la naturaleza de nuestras montañas. A veces, lo que parece insuperable es en realidad más manejable de lo que pensamos. Aquí, la fe del tamaño de una semilla de mostaza nos recuerda que, con perspectiva y creatividad, con Dios, podemos encontrar nuestro camino. Además, esta metáfora de la fe invita a una comunidad de creyentes a apoyarse unos a otros. Las montañas a menudo son movidas no solo por un individuo sino también por la acción coordinada de muchas personas. Compartir un compromiso común en nuestras vidas. La forma en que nutrimos esa pequeña semilla de fe, le permitimos crecer y fortalecerse a través de la reflexión en oración y, sobre todo, la práctica. Cómo usamos nuestra fe para impactar no solo nuestras vidas sino también las de quienes nos rodean. Jesús también nos enseñó que, por pequeña que sea nuestra fe, lo que realmente importa es que la pongamos en práctica. Esta semilla de mostaza de la fe es el comienzo de grandes cambios y maravillas en nuestras vidas. Nuestras vidas demuestran que con fe nada es imposible. No te preocupes por el mañana. En uno de sus discursos más profundos y reconfortantes, Jesús aborda una preocupación universal, la ansiedad por el futuro. No te preocupes por el mañana nos aconseja ofreciéndonos una perspectiva que alivia la carga de preocupaciones que a menudo cargamos cada día. Este consejo dado en el Sermón de la Montaña nos invita a reflexionar sobre cómo gestionamos nuestras preocupaciones y cómo vivimos el presente. Jesús comienza sus enseñanzas señalando la belleza y el cuidado inherentes a la naturaleza. Mostró cómo los lirios del campo crecen sin esfuerzo ni trabajo, y como las aves del cielo se alimentan sin almacenar comida en sus gallineros.
A través de estas observaciones, si la naturaleza acepta el cuidado de Dios sin preocupación, entonces Dios cuida de nosotros, las criaturas que Él considera infinitamente más valiosas. Esta enseñanza no es una invitación a la irresponsabilidad o la pasividad. Más bien, es un llamado a una confianza profunda en que nuestras necesidades serán atendidas. Además, este enfoque cambia por completo la forma en que afrontamos nuestra vida diaria. En lugar de ser consumidos por lo que está por venir, podemos concentrarnos en vivir plenamente el momento presente. Sea productivo, compasivo y presente en las vidas de quienes lo rodean, asegurándonos que cada día tiene sus propios desafíos. Preocuparse demasiado por el futuro solo aumenta la carga, no la reduce. En una vida moderna rodeada de estimulación y presión constantes, casi contraculturales, Jesús nos recuerda que existe un equilibrio entre la preparación sabia y el cuidado. Al aceptar las enseñanzas de Jesús, podemos encontrar una paz que el mundo no puede brindar. Una paz que no se basa en la seguridad de nuestras circunstancias sino en la confianza en la provisión y presencia de Dios. Este tipo de paz nos permite enfrentar lo desconocido no con miedo, sino con la certeza de que no estamos solos, que nos cuidan y que nuestras vidas tienen un propósito. Más allá de lo que podamos planificar o comprender, al vivir sin preocuparnos por el mañana, podemos ser más receptivos a las oportunidades que surgen para hacer el bien hoy. Podemos estar más atentos a las necesidades de los demás, dispuestos a actuar con generosidad y compasión, porque no estamos agobiados por lo que aún no ha sucedido. Jesús nos invita a mirar nuestras vidas a través del lente de la fe y no del miedo. Cuando cambiamos de perspectiva, empezamos a ver que muchas de nuestras preocupaciones son controlables y que muchas de las cosas que tememos nunca se hacen realidad. Por lo tanto, no preocuparse por el mañana no es solo un consejo de tranquilidad personal sino también un principio transformador que puede influir en la forma en que interactuamos con nuestro entorno y con las personas en nuestra vida. Al afrontar cada nuevo día, recordemos las palabras de Jesús y busquemos vivir una vida que refleje una profunda confianza en el cuidado providencial de Dios. No solo encontraremos descanso para nuestras almas, sino que también nos convertiremos en faros de paz y seguridad en un mundo a menudo dominado por la ansiedad y el miedo. Los discípulos enfrentaron una gran tormenta en el mar de Galilea. Los discípulos, muchos de los cuales eran pescadores experimentados y conocedores del mar, estaban muy asustados. Despertaron a Jesús, clamaron pidiendo ayuda y le preguntaron, ¿no te importa que muramos? Esta pregunta es un eco de nuestras propias dudas y temores cuando nos enfrentamos a crisis graves. A Dios no le importan nuestros problemas. Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo al mar, «Cállate. Cálmate». Inmediatamente, el viento cesó y se hizo un silencio maravilloso. Luego se dirigió a sus discípulos con una pregunta que era a la vez un reproche y una invitación a la reflexión, ¿por qué tenéis miedo? ¿No tenéis fe? Esta pregunta resuena hoy a lo largo de los siglos. Jesús no solo cuestiona la fe de sus discípulos en ese momento crítico sino también nuestra fe ante nuestras propias tormentas. La calma que Él trae es prueba de su soberanía sobre todas las cosas, invitándonos a confiar en Él. Justo cuando el mar está en calma pero también en medio de la tormenta más feroz, el contraste entre la calma de Jesús y el pánico de los discípulos resalta una enseñanza importante. La paz que trae Jesús no es simplemente la ausencia de problemas, sino una paz que perdura independientemente de las circunstancias. Es una paz que no se basa en nuestra capacidad para manejar una situación, sino en nuestra relación con aquel que tiene poder sobre todas las cosas. Esta historia también nos enseña acerca de la soberanía de Dios. A menudo, al igual que los discípulos, tenemos nuestra propia percepción de cómo y cuándo Dios obra en nuestras vidas. Sin embargo, la respuesta de Jesús a la tormenta nos recuerda que sus tiempos y métodos son perfectos, aunque a menudo no se alinean con nuestros deseos o expectativas. Además, Jesús calmando la tormenta es un recordatorio de que no estamos solos en nuestra lucha.
Así como Jesús estaba en la barca con sus discípulos, Él está con nosotros en las dificultades, dispuesto a darnos fuerzas y guiarnos a través de ellas. Incluso cuando Él parece estar dormido o ausente ante nuestros ojos ansiosos, esta historia culmina con los discípulos preguntándose, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Esta fue una revelación de la divinidad de Jesús, reafirmando que el Maestro que acompañaban no era un simple hombre, sino el Creador y Señor de todas las cosas. Por eso, cuando llegan las tormentas de la vida, recordamos que el dueño del mar está con nosotros en el barco. Él tiene el poder de calmar la gran tormenta exterior, pero su capacidad para calmar nuestros corazones temerosos es aún más profunda y transformadora. Sabemos que cada prueba es una oportunidad para ver su poder y paz demostrados en nuestras vidas. Simbólica y didácticamente, Jesús comparte la parábola del sembrador con la multitud. A través de esta sencilla historia sobre la agricultura, Él revela verdades profundas sobre cómo recibimos y respondemos a la palabra de Dios. Esta parábola no solo captó la atención del público en ese momento, sino que continúa hablándonos hoy con un mensaje vívido y desafiante. El sembrador sale a sembrar sus semillas y en su misión las semillas caen en diferentes tipos de terreno. Algunas semillas caen al borde del camino, sin tierra para echar raíces. El pájaro inmediatamente se lo comió rápidamente. Algunas semillas cayeron en suelo pedregoso, porque el suelo era poco profundo, germinaron rápidamente pero se secaron al sol porque no tenían raíces. Algunas semillas cayeron entre espinos. El espino creció con ellos y finalmente los envolvió, impidiéndoles dar fruto. Finalmente, hay semillas que caen en buena tierra, donde crecen y producen una rica cosecha. Cada tipo de suelo en la parábola representa una respuesta diferente a la palabra de Dios. El camino representa a aquellos que escuchan la palabra pero no la entienden, permitiendo que las fuerzas del mal se la arrebaten rápidamente. El terreno accidentado simboliza a quienes reciben la palabra con alegría, pero cuyas raíces son superficiales. Cuando llegan los problemas, rápidamente se marchitan. Por otro lado, la zarza es una metáfora de las preocupaciones de la vida y del engaño de la riqueza, que ahoga las palabras e impide que el oyente finalmente dé fruto. La buena tierra es aquella donde el oyente comprende y produce una cosecha abundante, posiblemente 100 veces más de lo sembrado. Esta parábola no es solo una lección sobre agricultura o escucha pasiva, sino también un llamado a la acción. Damos palabras como camino, terreno pedregoso, espino o buena tierra. El desafío para nosotros es convertirnos en receptores activos de la palabra de Dios para que eche raíces en nuestras vidas y nos transforme. La historia también refleja la generosidad del sembrador, que esparció semillas por todas partes, sin importar el tipo de suelo. Esto nos muestra la generosidad de Dios, que da su palabra a todos sin distinción. El sembrador sabe que no todas las semillas echarán raíces, pero eso no lo detiene. El trabajo todavía existe. Al igual que la paciencia y la perseverancia de Dios con nosotros, esto es un recordatorio de que el crecimiento espiritual y la fecundidad son procesos a largo plazo que requieren paciencia, dedicación y atención. En la vida, a veces podemos sentirnos desanimados por los resultados aparentemente pequeños de nuestros esfuerzos. Pero esta parábola nos asegura que el impacto de una vida vivida fielmente a la palabra de Dios puede ser mucho más rico, mucho más allá de lo que nuestras limitadas expectativas pueden prever. Cada vez que compartimos palabras, ya sea en palabras o en acciones, estamos sembrando semillas. Algunos caerán en un suelo implacable, pero otros encontrarán un buen suelo y crecerán de maneras que no podemos prever. La parábola del sembrador nos invita a abrir nuestro corazón y nuestra vida a la palabra de Dios, tratando de ser la clase de suelo donde la palabra de Dios pueda crecer, dando frutos abundantes para el mundo. Caminar sobre el agua. Uno de los milagros más típicos de Jesús relatado en los Evangelios es el milagro de caminar sobre el agua.
Este acto no solo demostró su dominio de las leyes naturales, sino que también ofreció profundas lecciones sobre la fe y la confianza en medio de la incertidumbre. La historia se desarrolla en un contexto de miedo y asombro, convirtiéndose en última instancia en una poderosa metáfora del viaje espiritual que todos enfrentamos. Después de alimentar a los 5.000, Jesús cruzó al otro lado del mar de Galilea mientras se retiraba a orar en soledad. Mientras los discípulos estaban en el mar, se levantó una gran tormenta con vientos muy fuertes, y las olas sacudían violentamente la barca. En medio de esta escena desesperada, los discípulos vieron una figura que se acercaba a ellos sobre el agua. Al principio, los discípulos se asustaron, pensando que habían visto un fantasma. Pero Jesús, en medio de la tormenta, los tranquilizó y les dijo: «Ánimo, soy yo, no temáis». Esta declaración no es solo un saludo, sino también una profunda afirmación de su presencia y de su capacidad para superar todas las adversidades. Pedro, motivado tanto por la fe como por el miedo, le pidió a Jesús que le permitiera caminar sobre el agua. Jesús simplemente respondió. Pedro, con un movimiento audaz, subió a la barca y empezó a caminar sobre el agua. Sin embargo, tan pronto como sintió el poder del viento, el miedo lo invadió. Comenzó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Jesús inmediatamente extendió su mano, lo agarró y le dijo: «Hombre de fe débil, ¿por qué dudaste?». Esta interacción no solo muestra a Jesús salvando a Pedro, sino que también señala un mensaje esencial: la fe debe perdurar a pesar de las circunstancias amenazadoras. Este milagro no es solo una demostración de poder, sino también una ilustración de que la presencia de Jesús puede traer calma y dirección, incluso en el caos más extremo. Su capacidad de caminar sobre el agua es una señal de su autoridad sobre todas las cosas, incluidas aquellas que nos parecen imposibles o insuperables. La lección para los discípulos y para nosotros sigue viva hoy. A continuación se muestra el contenido editado con puntuación completa, eliminando marcas de tiempo y nuevas líneas después de cada punto. Somos Clara. La fe nos permite hacer cosas extraordinarias, pero el miedo y la duda pueden hundirnos. Pedro intentó caminar sobre el agua no por su propia capacidad, sino por su confianza en Jesús. Cuando esa fe flaqueó, estuvo en peligro. Incluso en sus dudas, Jesús estaba allí para salvarlo. Esta historia también nos enseña la importancia de mantener nuestros ojos en Jesús. Cuando Pedro miró a su alrededor y vio el viento, tuvo miedo y empezó a hundirse. Cuando nos enfocamos en nuestros problemas en lugar de en aquel que puede ayudarnos a superarlos, perdemos la capacidad de caminar sobre las aguas de nuestras vidas. Además, la historia muestra que Jesús no solo caminó sobre el agua para sorprender a sus discípulos, sino también para alcanzarlos en su momento de necesidad. Su camino a través del océano no fue un simple acto de superación de la física, sino un acto de amor, de tender la mano a quienes lo necesitaban. Así que la próxima vez que nos encontremos en medio de nuestra propia tormenta, recordemos los ejemplos de Jesús y Pedro. Aunque es más fácil decirlo que hacerlo, mantener la fe en medio de la adversidad puede permitirnos experimentar milagros en la vida. Jesús nos invita a dar un paso hacia Él, a superar las incertidumbres y los miedos, a confiar en su poder y presencia para sostenernos. Parábola del Hijo Pródigo. La parábola del Hijo Pródigo contada por Jesús es una de las historias más conmovedoras y de profundas enseñanzas sobre el perdón y la reconciliación. La historia relata los altibajos de un joven que decide dejar el hogar de su familia para vivir una vida de libertinaje, para luego darse cuenta de su error y regresar esperando nada más que compasión, con la esperanza de ser tratado como un sirviente. La historia comienza con el hijo menor pidiéndole a su padre que divida sus bienes, algo que solo debería suceder cuando el padre muera. Sorprendentemente, el padre estuvo de acuerdo y dividió sus bienes entre sus dos hijos. Poco después, el hijo menor empacó todo y se fue a un país lejano, donde desperdició su fortuna en una vida de libertinaje.
Cuando se le acabó el dinero, una gran hambruna asoló la tierra y cayó en la desesperación. Con dolor, aceptó el único trabajo que pudo encontrar como pastor de cerdos, una profesión despreciada en la cultura judía. Este fue el momento que marcó el inicio de la reflexión y el cambio en su interior. Se preguntaba, ¿cuántos empleados de mi padre tienen comida más que suficiente y yo aquí me muero de hambre? Estaba decidido a regresar a casa y pedir perdón a su padre, ya que no quería ser un hijo sino que solo esperaba que lo trataran como a un trabajador contratado. Cuando regresó, contrariamente a lo esperado, su padre corrió desde lejos, lo abrazó y lo besó. El padre interrumpió su confesión con signos de alegría y perdón. Ordenó a sus sirvientes que trajeran las ropas más hermosas, un anillo y sandalias, y prepararan una gran fiesta para celebrar el regreso de su hijo. El hermano mayor, cuando regresó del campo y se enteró, se enojó y se negó a ir a la fiesta. El padre salió a buscarlo y le explicó, «Tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero debemos celebrar y alegrarnos, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado». Esta parábola, rica en simbolismo y doctrina, enfatiza el significado del perdón y el amor incondicional de Dios por todos nosotros. El amor incondicional y la misericordia del Padre, que representa a Dios en la historia, está dispuesto a perdonar y restaurar a quienes se arrepienten, sin importar su pasado. Además, la historia desafía nuestras nociones de justicia y equidad al sugerir que el amor y la gracia pueden ir más allá de lo que consideramos justo. El hermano simboliza a quienes creen que el cumplimiento del deber y la obediencia deben traducirse en recompensa y reconocimiento, sin entender que el verdadero amor es incondicional. Ese amor alaba la redención y la recompensa más que el mérito. Así, la parábola del Hijo Pródigo no es solo una historia de perdón y redención, sino también una poderosa invitación a reflexionar sobre nuestra capacidad de perdonar y amar incondicionalmente. Estamos llamados a acoger a los que están perdidos, a celebrar su regreso y a darnos cuenta de la profundidad del amor de Dios que supera todas nuestras expectativas y prejuicios. Si alguien te golpea en la mejilla, pon la otra mejilla también. Una de las enseñanzas más desafiantes de Jesús que se encuentra en el Sermón del Monte es el consejo de poner la otra mejilla cuando alguien nos ataca. Esta directiva pone a prueba nuestra comprensión del perdón, la paciencia y la resistencia no violenta en una sociedad que a menudo recompensa la fuerza y la venganza. Siguiendo el llamado de Jesús, esta es una revolución de compasión y humildad. Cuando Jesús dice, si alguien te golpea en una mejilla, pon la otra, a primera vista, esta instrucción parece una invitación a someterse o incluso a soportar el sufrimiento. Pero en realidad, Jesús propone una forma de resistencia que no repita el ciclo de violencia. Al darse la vuelta, la víctima desafía al agresor a reconsiderar sus acciones. Esto demuestra fuerza y dignidad que no dependen de la reciprocidad de la agresión. Esta enseñanza no solo busca proteger al individuo de caer en un ciclo de violencia, sino que también tiene el poder de transformar al agresor. Ante una respuesta inesperada y no violenta, el agresor debe afrontar su propia humanidad y la de los demás. Este momento puede suscitar reflexión y, en el mejor de los casos, arrepentimiento. Implementar este principio en la vida real requiere una gran fuerza interior y autocontrol. Significa que debemos tratar de responder a la injusticia no con venganza, sino con acciones que afirmen la dignidad de nosotros mismos y de los demás. Esto no implica pasividad. Al contrario, es una forma positiva de subvertir expectativas y potencialmente transformar una situación negativa. Las implicaciones de esta enseñanza son vastas y pueden aplicarse en muchos contextos, desde interacciones personales hasta conflictos sociales o políticos. La historia nos ha demostrado que los movimientos basados en el principio de la no violencia, como los liderados por Mahatma Gandhi o Martin Luther King Jr., liderazgo, puede tener un impacto profundo y duradero en la sociedad. El acto de poner la otra mejilla también implica un profundo sentido de seguridad en nuestra propia identidad y valor.
Esto no depende de la aprobación o el comportamiento de los demás, sino de un compromiso con nuestros propios principios y creencias. La actitud nos libera de la necesidad de reaccionar de manera hostil y nos permite actuar desde un lugar de paz y estabilidad. Es importante darse cuenta de que esta enseñanza no invalida la necesidad de justicia o acción para lograr la protección de los inocentes y la detención de los malvados. Más bien, nos desafía a reconsiderar cómo respondemos al mal, para no perpetuar el ciclo de dolor y castigo. En un mundo donde las respuestas instintivas a menudo incluyen agresión, ya sea verbal o física, los actos de valentía moral pueden parecer contradictorios. Nos llama a hacer brillar la luz en medio de la oscuridad, brindándonos un ejemplo de cómo podemos responder al mal con el bien. En lugar de tomar represalias con ira, elegimos responder con paciencia y comprensión. Cada pequeño acto de no violencia contribuye a una cultura de paz y tolerancia. En resumen, mirar hacia otro lado no es una invitación a la debilidad, sino una estrategia revolucionaria para transformar el mundo. Ayuda a resolver conflictos y fomenta una comunidad basada en el respeto mutuo y la dignidad humana. Este es un llamado a vivir de manera radical y transformadora, siguiendo el ejemplo de Jesús, quien demostró una resistencia pacífica hasta el extremo en su propia vida y muerte. Parábola del siervo cruel. En una de sus enseñanzas más poderosas sobre el perdón, Jesús contó la parábola del siervo cruel para ilustrar la importancia de perdonar a los demás como nosotros hemos sido perdonados. Esta parábola dramática y moral nos enseña a confrontar nuestras propias actitudes hacia la misericordia y la justicia. La historia comienza cuando un rey decide saldar deudas con sus sirvientes. Uno de ellos le debía una enorme cantidad de dinero, equivalente a varios millones de dólares en términos actuales. Incapaz de pagar, el sirviente se arrodilló a los pies del rey, suplicando paciencia y prometiendo pagar toda la deuda. El rey se apiadó de él y no solo le dio más tiempo, sino que también decidió cancelar la deuda por completo, liberando al sirviente de la carga. La fábula financiera da un giro sorprendente. Este mismo sirviente, recientemente liberado de su deuda, encontró un compañero que le debía una suma mucho menor, insignificante en comparación con lo que le debía al rey. En lugar de mostrar la misma compasión que había recibido, el sirviente agarró cruelmente a su compañero por el cuello y le exigió el pago inmediato. A pesar de las súplicas de su compañero, que repitió su súplica anterior al rey, el cruel sirviente lo hizo encarcelar hasta que pudiera pagar esta deuda. Los acontecimientos llegaron rápidamente a oídos del rey. Se enojó por la hipocresía y la crueldad del siervo a quien había perdonado y ordenó que lo llamaran. El rey lo reprendió por no mostrar hacia su compañero la misma compasión que él mismo había recibido. Como resultado, el rey revocó su decisión original y encarceló al cruel sirviente hasta que pudiera pagar la deuda original. Esta parábola enfatiza un principio fundamental del reino de Dios: el perdón debe ser recíproco. A menudo implica confrontar poderes establecidos y sistemas arraigados. Sin embargo, la bendición nos asegura que quienes sigan este camino no solo encontrarán oposición sino también el apoyo y la provisión de Dios en su búsqueda. Una visión de un futuro en el que prevalezca la justicia y se derriben las estructuras injustas puede brindar esperanza y motivación en tiempos de desánimo y fatiga. Al recordarnos que el trabajo por la justicia nuestra tiene un propósito. En resumen, la trascendencia bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia es un llamado a vivir con propósito, enfoque y pasión. Buscar activamente que el mundo refleje más fielmente la justicia y la rectitud del reino de Dios es un desafío para cada uno de nosotros. Nos invita a examinar nuestra vida y nuestras prioridades sociales y actuar en consecuencia para convertirnos en agentes de cambio transformador. Parábola de la oveja y la cabra. En el Evangelio de Mateo, Jesús comparte la parábola de las ovejas y las cabras, una poderosa historia que ilustra el juicio final y enfatiza la importancia de la compasión y el servicio a los necesitados. A los de su derecha, Jesús dijo: «Venid,
benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me acogisteis. Este pasaje muestra cómo los actos de bondad y misericordia hacia los necesitados se consideran un servicio directo a Cristo. Esto sorprendió al bienaventurado, que preguntó confundido, ¿cuándo te vimos hambriento o necesitado y te ayudamos? Jesús respondió, te aseguro que todo lo que hiciste por uno de estos mis hermanos más pequeños, por mí lo hiciste. Esta respuesta resalta una verdad esencial de las enseñanzas de Jesús: servir a los demás, especialmente a los vulnerables y necesitados, equivale a servirle a Él. Por el contrario, a los de su izquierda Jesús dijo, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Como tuve hambre, no me disteis de comer. Tuve sed, pero no me disteis de beber. Soy un extraño, no me recibiréis. Estas palabras no son solo un reproche por acciones que no se tomaron, sino también un fuerte llamado de atención sobre la gravedad de ignorar las necesidades de los demás. Los malditos, así como los bienaventurados, preguntan cuando no han podido satisfacer estas necesidades. Esto muestra que no eran conscientes de que, al negarse a ayudar a los necesitados, en realidad estaban rechazando la ayuda de Jesús. Esto refleja la idea de que la indiferencia no es solo un defecto sino también un rechazo de Dios mismo. Porque el sufrimiento humano es un grave error desde la perspectiva cristiana. Esta parábola es profunda porque conecta directamente la fe con la acción social. Si la fe no se demuestra a través de actos concretos de caridad y justicia, la fe se vuelve vacía. Además, las enseñanzas de Jesús en esta parábola son de alcance universal y aplicables a todas las naciones y pueblos. Esto demuestra que el juicio de Dios considerará cómo cada persona ha respondido al mandamiento del amor misericordioso. La parábola de la oveja y la cabra no solo enseña sobre el juicio final sino que también invita a la reflexión personal sobre cómo vivimos cada día. La parábola nos desafía a mirar más allá de nuestras propias necesidades y comodidades y a responder a las injusticias y necesidades que nos rodean. Por lo tanto, esta parábola nos recuerda que debemos evaluar nuestra respuesta a los necesitados y buscar activamente servir y amar no por miedo a ser juzgados, sino por un deseo genuino de ayudar a los demás siguiendo el ejemplo de amor y servicio de Jesús. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Esta célebre frase de Jesús apareció en un contexto de tensión política y astucia. Los fariseos y herodianos intentaron atraparlo cuestionando la legalidad de pagar impuestos al Imperio Romano. La respuesta de Jesús no solo le ayudó a evitar trampas, sino que también le proporcionó una profunda enseñanza sobre la responsabilidad cívica y espiritual. La escena ambientada en Jerusalén, donde Jesús enseñó y realizó milagros, atrajo tanto a sus seguidores como a sus detractores. Aquellos molestos y amenazados por su influencia se unieron a los herodianos, partidarios del rey Herodes y del gobierno romano, para plantear una pregunta capciosa. Le preguntaron, Maestro, sabemos que eres una persona recta. ¿Es lícito pagar impuestos al César? Jesús, consciente de su malicia, pidió que le mostraran la moneda del impuesto y preguntó, ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Cuando respondieron que era del César, Jesús declaró, Dad, pues, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Esta respuesta no solo silenció a sus oponentes sino que también estableció un principio importante sobre la relación entre los deberes terrenales y sagrados. Lo que es notable en esta enseñanza es que Jesús reconoció la autoridad del gobierno establecido, lo que implica que el desempeño de deberes civiles como el pago de impuestos era necesario. Sin embargo, su afirmación va mucho más allá de la política y anima a los oyentes a considerar las cosas que verdaderamente pertenecen a Dios. Esta distinción enfatiza que, aunque algunas de nuestras responsabilidades recaen en las autoridades terrenales, nuestra mayor y más profunda responsabilidad es ante Dios.
El desafío es discernir exactamente lo que le debemos a cada uno sin confundir las demandas temporales con nuestros compromisos eternos. La imagen y la inscripción de la moneda simbolizan el poder y la autoridad de César, lo que sugiere que lo que lleva la imagen de alguien le pertenece a esa persona. Ampliando esta lógica, como seres creados a imagen de Dios, nosotros mismos y todo lo que somos pertenecemos a Dios. Esta enseñanza eleva nuestra entrega espiritual por encima de todas las demás lealtades, invitándonos a reflexionar profundamente sobre nuestros compromisos. No solo nuestras vidas, sino también las comunidades en las que atravesamos grandes desafíos. Sin embargo, las recompensas de vivir de acuerdo con estos principios son aún mayores, llenando nuestras vidas de paz y propósito. Si reflexionas sobre las enseñanzas de Jesús que te han inspirado o desafiado, te invito a compartir tus pensamientos en la sección de comentarios. ¿Cuál de estas enseñanzas resuena más contigo? ¿Cómo puedes aplicar estos principios a tu vida? La conversación que creamos aquí puede ser una base rica para el crecimiento y la inspiración comunes. Así que no dudes en unirte. No olvides suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros futuros videos donde seguiremos explorando temas que enriquecen el espíritu y el alma. Si este video fue útil o inspirador para usted, compártalo con amigos o familiares que también puedan beneficiarse de estas enseñanzas antiguas pero actualizadas. Por último, te animo a ver otros videos en nuestro canal que profundizan en diferentes áreas de la espiritualidad y el desarrollo personal. Cada paso que damos juntos es una oportunidad para aprender más, crecer más y, sobre todo, vivir de una manera que refleje los valores y enseñanzas que Jesús nos dejó hace más de 2000 años. Gracias por acompañarme en este viaje a través de las poderosas enseñanzas de Jesús.